Hoy es 28 de noviembre del año 2014. Vamos a hacer la tercera entrega de estos términos teológicos. Y hoy vamos a considerar la palabra alegoría o método alegórico. Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, le agradecemos porque podemos hacer esta tercera entrega de estas definiciones teológicas, o sea que utilizan muchos pastores o muchos maestros, muchos teólogos. Queremos todos aprender y también que estén fundamentadas en las Escrituras para que seamos edificados como cuerpo de Cristo y que puedan entender también a aquellas personas que no pueden distinguir, como dice el profeta, de su mano izquierda ni pueden distinguir su mano derecha. Aquellos que también que son bebés en Cristo, que puedan seguir creciendo tomando la leche espiritual y que puedan después comer carnes. Así que para ellos también que creemos que todos estemos creciendo y para eso lo hacemos. Les pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu, guiado por su Santa Palabra, y se lo pido en el nombre o atributo de su amado Hijo Señor Jesucristo. Amén. Nuestra tercera entrega de términos teológicos, consideramos entonces el día de hoy alegoría, método alegórico. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Aquellos que me conocen a mí saben que el primer libro que amo, ¿cuál es? Es la Biblia, por supuesto, ¿no? Pero el segundo libro que yo amo, o sea, de todos los libros que tengo, es el Progreso del Peregrino, ¿no? O sea, de John Bunyan. Me gusta tener varias versiones, dibujitos, el que está el original y bueno, la película vieja del 70, la que se hizo en los 90, y me gusta mucho, o sea, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar, eso es una alegoría que utilizó John Bunyan mientras él estuvo preso, no sé, esos 2 años, ¿no? Por predicar. Pero usted dirá, bueno, ¿para qué lo traes si solamente es de una persona? No, lo que sucede es que Pablo, en su epístola a los Gálatas, él utiliza una alegoría de Sara y Agar. Así que necesitamos saber cuando algún teólogo o algún maestro de la palabra, algún rabí utiliza este término alegoría y por ahí él no lo explica, podemos entender qué quiere decir alegoría. Alegoría, traje varios materiales para considerar este pequeño estudio, inclusive la Biblia primero, ¿no? Como regla de fe de obediencia. Una alegoría sí es una historia en la que los detalles corresponden o revelan un significado, es decir, que está escondido o tiene o es más alto o tiene una enseñanza más profunda, podríamos decir. Ahora voy a explicar un poco más con el ejemplo de Pablo. Este método alegórico de interpretación bíblica nos muestra o revela, supone que las historias bíblicas debe ser interpretada buscando el significado espiritual. Eso lo voy a explicar ahora, lo voy a repetir una vez más porque voy a ir a la Biblia ahora o a Gálatas para poder explicar esto, o sea, esta pequeña introducción, lo que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir esto de la alegoría? Es que las historias bíblicas que están en la Biblia, en este caso Pablo va a utilizar, vamos a decir, va a utilizar la alegoría de Sara y Agar en Gálatas 4, ¿no? Entonces esa interpretación bíblica se supone que estas historias bíblicas deben ser interpretadas buscando el significado espiritual, a que señala el sentido literal. Más adelante vamos a buscar algo, o sea, que consigamos con estos estudios, de algo que se llama la tipología, pero todavía no vamos a llegar a eso. Estamos viendo la palabra, no sé si se han dado cuenta la palabra alegoría, adviento, adoración, vamos así por la letra A, así que vamos a ir avanzando de un poquito. Entonces, la idea es esa, que el método alegórico de interpretación bíblica debemos suponer que las historias bíblicas deben ser interpretadas buscando un significado espiritual, al que señala el sentido literal de la literatura. Bueno, muchos rabí o maestros están en contra de que Pablo, cuando Pablo en Gálatas 4 versículo 4:21
de 4:21 en adelante, Pablo empieza a hablar de la alegoría de Agar y Sara. Bueno, no nos olvidemos que en el contexto de Gálatas, Pablo viene defendiendo, vamos a decir, ¿te acuerdas de aquellos que hablan otro evangelio, no? Y Pablo viene hablando sobre de las personas que son salvos, o sea, por la fe, o sea, que aceptan la promesa de Dios en el Señor Jesucristo, y esas personas son verdaderamente salvas. Ese es el contexto que viene hablando Pablo, que se acuerda que viene, bueno, no tengo tiempo de hacer una exposición de todo el libro de Gálatas, ¿no? Pero porque estos son estudios por arriba para que podamos entender la palabra, una alegoría. Pero Pablo viene hablando de eso, de las palabras de los que verdaderamente son salvos, son aquellos que aceptan con una fe viva la promesa que Dios hizo en el Señor Jesucristo, y estos pasan a ser hijos de Dios, perdón. Entonces Pablo ahora va a volver de nuevo a las Escrituras para fundamentar de nuevo lo que él venía postulando, lo que él venía defendiendo, ¿no? Sobre esto, lo que venía sobre los judaizantes que él venía hablando, ¿no? Y él hablaba de estas personas que guardaban estrictamente la ley y creían que eran salvos por eso. Eso habla un poco el libro de Gálatas, ¿no? Que no la salvación es por obras para ser salvo, ¿no? Bueno, ese es el contexto un poco de lo que viene Pablo hablando Pablo, ¿no? Sino Pablo lo que viene más diciendo que estas personas que quieren ser salvas así en sí son esclavos espiritualmente, no hay una verdadera salvación. En sí la fe, la que produce, vamos a decir, la fe que nos da Dios, como dice Filipenses 1:29, que vamos a ver el domingo, es la que verdaderamente produce salvación en Cristo Jesús, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo viene hablando, cuando viene hablando del Evangelio de la justificación por la fe, sin las obras de la ley, que él venía defendiendo en contra de estos detractores, vamos a decir, de judaizantes que querían corromper el verdadero Evangelio, ¿no? Jesucristo más, estos libros, en el día de hoy, Jesucristo más, y bueno, en esa época, bueno, en ese contexto Pablo viene hablando y en el 21 él va a entrar hablando algo que dice la alegoría de Sara y Agar en Gálatas 4 versículo 21, y de ahí, haciendo esta pequeña introducción, bueno, voy a explicar un poco esto de la alegoría. Bueno, algunos están en contra del argumento de que Pablo usa, ¿no? Porque él va a proveer una alegoría para defender, o sea, o esgrimir contra estos judaizantes. Y muchos dicen de que Pablo está equivocado o hacer este término de alegoría, sobre él cuenta, o sea, o relata una historia, o sea, que está en el Antiguo Testamento, una historia muy conocida, que ya sabemos, estas dos mujeres que estaban en tiendas de Abraham. Una, sabemos el personaje, que es Sara, su esposa; otra es Agar, que era la esclava personal de Sara, y ella sabemos que le entregó a Abraham para que Sara pudiera tener un hijo a través de ella. Y Agar sabemos que dio a luz a un hijo que llamó Ismael. Pero años después Sara dio a luz a Isaac. ¿Se acuerda que en sí esa era la promesa que Dios le daba a Sara? Y Sara y su hijo Isaac acá son descritos por Pablo como representando a todo el pueblo, vamos a decir, que son salvos o son libertados, vamos a decir, de la esclavitud de la ley, porque ellos viven por fe, en sí, vamos a decir, la promesa que Dios hace, ¿no? Que le hace a Abraham, ¿no? En contraste, o sea, con Agar y su hijo, que ellos son una representación de las personas, los individuos que están en sí espiritualmente esclavizados. ¿Por qué? Porque viven por la ley. Eso lo pueden encontrar en Génesis 16 del 1 al 4, Génesis 21 del 1 al 12, y eso es lo que explica un poco Pablo, la profundidad, la interpretación espiritual que está más allá, o sea, de la historia. Por supuesto, muchos de ellos no lo podían ver así, ¿no? Y Pablo lo está interpretando, ¿no? Eso es lo que está haciendo Pablo, ¿no?
Y ahí es donde muchos lo acusan a Pablo que de esta interpretación errónea, que diciendo que Pablo está forzando esta historia, o sea, para llevándolo, o sea, a una interpretación errada, ¿no? Y bueno, muchos no están en contra, o sea, de esto, y lo acusan a Pablo de eso, ¿no? Pero es Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él escribió esto, ¿no? Sabemos que fueron guiados por él, y él nos está dando esa interpretación. Quizás si la diera yo, bueno, podría decir, bueno, sí, podrían ponerme en tela de juicio, pero el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo, y él nos dice que había esa interpretación, como estaba viendo hace un rato yo, que estaba diciendo que la alegoría, o este método alegórico de las historias bíblicas debe ser interpretada buscando el significado espiritual al que señala el sentido literal. Entonces Pablo nos explica este sentido espiritual que encierra las escrituras. Lo vuelvo a explicar una vez más si no entienden por supuesto no me da tiempo de leer todo Gálatas 4:21 en adelante, ¿no? Al 31, son 10 versículos que dice: decime lo que queréis, está bajo la ley, no está oído de la ley, porque Cristo está que Abraham tuvo 2 hijos, y sabe, ¿no? Que en el 29 dice: pero entonces el que había nacido según la carne representa que viene nacido según el Espíritu, también ahora. Y bueno, no me da el tiempo de explicar, ¿no? Pero en el 3:29 creo que él hace una aclaración, si no me equivoco, un momento. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahí está la promesa. No me da tiempo de explicar todo esto, estaba hablando solamente de la palabra alegoría. Pero nosotros estamos en esa promesa que hizo Abraham, que iba a venir un Salvador, y nosotros creemos en esa promesa, somos salvos, ¿no? No me da tiempo de hablar porque es medio complicado el libro de Gálatas de explicarlo así en un par de minutos, pero la alegoría habla de eso, lo que estamos hablando, nosotros estamos viendo la palabra alegoría, entonces la alegoría de Gálatas 4 versículo 21 en adelante hasta el 31, Pablo habla de eso, ¿no? De Ismael, de este hijo, el primer hijo que vino de la esclava. ¿Qué significa eso? Pablo nos está explicando que había nacido o nació, vamos a decir, de una manera natural. Y entonces, ¿qué significa eso? Que esa manera natural, o ese hijo que vino de la esclava, que es Ismael, que representa a aquellos que quieren ser salvos por medio de hacer cosas para agradar a Dios, en sí están representando a todo lo que que han nacido del nacimiento natural. ¿Se acuerdan que dice, no sé si me acuerdo, Juan 1, 2 y 13, que dice que los hijos de Dios no son salvos según la carne ni voluntad? Juan 1, 12, no sé si se acuerdan. A ver, un momento, no pensaba ir tan lejos con el estudio porque era solamente un par de minutos, pero si no, vamos a hacer una cosa, vamos a dedicarle unos minutitos más. Juan 1, 2 y 13, por si no lo conocen, lo leo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios no son engendrados según de voluntad, por decidir o levantar mi mano, entregar el corazón a Cristo. No. Es por la voluntad de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Ya sabemos, se puede llegar a entender, está la promesa de salvación en Cristo Jesús. Entonces hablan de eso, o sea, Pablo viene hablando de esta gente, o sea, Ismael representa a todas esas personas que nacieron, vamos a decir el primer nacimiento, pero no tienen un segundo nacimiento. ¿Cuántas veces naciste vos? Yo nací 2 veces. Una fue nací de mi madre, y la segunda vez Dios me hizo nacer de los altos en Cristo Jesús, y ahora soy nueva criatura. ¿Cuántos nacimientos tenés, Daniel? 2. Cualquiera te lo puede decir. Cualquier cristiano te lo puede decir eso. Un converso no lo sabe. Pero por eso Apocalipsis dice de que
Y Nicodemo también, muy bien, Nicodemo, Juan 3:3 al 5, ¿no? Que hacen saber que deben nacer de nuevo. Dice, ¿cómo? Dice, un gran rabí, un maestro no sabía eso. Cristo le está diciendo a eso, que no sabía eso. Bueno, entonces hay personas, entonces Ismael representan a esas personas que solamente quieren hacer cosas para Dios, se reúnen los domingos, escuchan himnos, leen la palabra, pero de verdad no nacieron de nuevo. Y representa todo eso, ¿no? Un nacimiento natural, pero no un nacimiento de arriba. Y eso es lo que está explicando Pablo, que son esclavos, eso, ¿no? Son esclavos, hijos de la esclava. ¿De quién era? De Agar. Agar era una esclava, y son esclavos todavía de las obras de la ley, pero no han nacido de nuevo. Eso es un símbolo para explicar eso. Y de otra parte, Isaac, que es el hijo de la promesa, ¿a quién representa Isaac en esta alegoría? Estamos hablando de la alegoría en el día de hoy, términos teológicos, para entender, porque la Biblia habla de alegoría, Pablo está hablando de la alegoría. Isaac, ¿a quién representa? A nosotros, los cristianos, hijos de la promesa. ¿Promesa de quién? En Cristo, ¿verdad? En Cristo era la promesa. Entonces, de ahí hay un significado espiritual y oculto. Isaac nació, vamos a decir, como resultado de la fe de Abraham, vamos a decir, en la promesa de Dios. Y ahí es donde Dios interviene, vamos a decir, como premio, podríamos decir, nos atreveríamos a decir a la fe esta de Abraham, porque Dios también le ha dado esta fe a Abraham, para depositar, vamos a decir, esta semilla, porque dice las escrituras que dicen Romanos 4:19, Hebreos 11:11 y Hebreos 12, que Abraham estaba como muerto, estaba. Acá en Argentina decimos fiambre, estaba muerto. Pero ¿qué significa eso? Si vamos a Efesios 2:1, ¿qué dice? Nosotros estamos muertos en delito y pecado. Entonces Dios nos da vida. La promesa, entonces a ver si se puede entender estamos hablando de la alegoría que Pablo nos está explicando en eso, ¿no? Isaac, entonces, ¿cómo nace? Nace según el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que hizo que la promesa esa se llevara a cabo, se realizara. Abraham no podía tener un hijo. ¿A quién va a tener un hijo cerca de los 100 años? Nosotros tampoco podemos nacer de nuevo, es imposible, estamos muertos, a menos que el Espíritu, nosotros, dice que somos salvos por medio de la fe, y esto nos da nosotros, a menos que nosotros creamos en esa promesa, como Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo, en ese hijo, vas a hacer, nosotros creemos en la promesa que nos da en su Hijo, el Señor Jesucristo, y así es como se lleva a cabo, vamos a decir, esta alegoría que está explicando Pablo en Gálatas 4:21, y así es que nosotros nacemos del Espíritu, nosotros lo conocemos por la palabra, somos regenerados en Tito 3:5, no se acuerda que vimos con el mismo Tito, entonces no es algo forzado que hace Pablo para explicar esto, sino Pablo que lo que está explicando es la Biblia misma. Lo que sucede es que muchos vamos a decir, otros hermanos, pues me atrevería a decir, toman todo casi literalmente y dicen a veces que nosotros lo espiritualizamos, pero no es así. Pablo tampoco está espiritualizando las escrituras. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está dando el verdadero significado que encierra las escrituras. Ahí espero que se haya podido entender. Mi intención nunca es complicar con palabras complicadas a las personas, sino tratar de que puedan entender esto, la palabra que ha sido inspirada Dios, o sea, en las escrituras, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a cerrar esta tercera entrega que vimos sobre la alegoría de términos teológicos. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver en Gálatas 4, versículo 21, que Pablo explica lo que quiere decir la alegoría de Sara y Agar, y también pudimos ver estos términos teológicos que queremos crecer para que como muchos encuentren estas palabras puedan entender el verdadero significado que hay ahí. Como siempre decimos, esta iglesia bautista reformada de la Gracia de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.